Ok, vamos a grabar la llamada del día de hoy. Primero que todo, muy buenos días. Me disculpan, ando con un poquito de dolor de garganta. Cambio de clima aquí con todo ese polen. Empiezas a darle a uno bastante alergia y pues mis hijos estuvieron un poco agripados, por lo que ando con precaución de que no va a agripar yo también. El día de hoy empezamos el curso básico, clase número 1. Algunos ya habrán visto este tema, pero es importante que lo refuercen. Algunos solamente necesitan recordarlo, algunos nunca lo han visto. La idea es que empecemos a tener una visión o una perspectiva diferente de lo que son las gráficas y el mercado. Espero que para este curso ya hayan visto todo el curso de IAN la Academia, que es el curso básico donde explica qué es lo que nosotros estudiamos, qué son las gráficas, qué son las velas, qué son el stop loss, qué son los take profit, qué son todo lo que sería como el vocabulario que usualmente usamos en trading. ¿Okay? ¿Por qué empezamos por el mercado de Forex y no por otro mercado? ¿A qué horas operar Forex? ¿Cuáles son las horas de mayor volatilidad? ¿Cuáles son las bolsas y a qué horas se operan esas bolsas? ¿Qué monedas se operan en esas bolsas? Bueno, todo eso está en el curso básico. Si no lo han visto, me escriben y en un ratico les mando el link para que lo vean. Entonces ya después de eso vamos a entrar un poco más en materia, en lo que sería ya la gráfica como tal. Saben que los mercados financieros se representan por gráficas. Estas gráficas de mercado tienen diferentes formas de visualizarse, como es en líneas, en velas huecas, velas abiertas o velas japonesas. Usualmente yo uso velas japonesas y me parece más fácil de interpretar velas japonesas, me da mucha mayor información. Vamos a tener una clase donde vamos a explicar todo lo que son las partes de la vela, porque las partes de la vela también nos ayudan a entender el tiempo en el que va el precio. Y vamos a tener otras clases que se van a ir sumando a esta. Yo solamente les voy a dar como una indicación de cómo se van complementando unas con otras. La clase del día de hoy es, yo creo que para mí, de las clases más importantes en todo trading, y es la clase de para mí se llama ADN del mercado o estructura del mercado, y es de que si tú eres una máquina y tú sabes cómo funciona esa máquina, perfectamente vas a poder predecir o saber cuándo está funcionando mal, o saber cuándo, hacia dónde va o cómo va, porque siempre genera un movimiento que tú ya conoces, ¿cierto? Entonces, más que la estrategia de trading de cómo operamos o cómo sacamos entradas, antes se debe saber cómo se mueve el mercado para poder tener una idea hacia dónde podría dirigirse. Entonces, primero vamos a ver cómo se mueve el mercado. Algo también que es súper importante es que incluso aprendiendo a reconocer los patrones cíclicos del mercado y su ADN, ustedes pueden empezar a marcar zonas de interés que les puede dar como resultados de entradas, sin incluso todavía aplicar el tema de la estrategia. Entonces, por eso mismo, para mí es más importante empezar a enseñarles la estructura de mercado como primer punto, a enseñarles la estrategia como tal de cómo buscar una entrada, porque es fundamental primero saber cómo funciona para que después, sumado a la estrategia, ustedes encuentren un punto de mayor probabilidad. Entonces, ya con eso dicho, vamos a arrancar clase. Si tienen dudas o preguntas, si tienen... Oh, se me desconfiguró el sonido por un momentico, pero ya estamos de vuelta. Si tienen cualquier inquietud o recomendación también, acá estamos abiertos a trabajar con ustedes. Yo sé que muchos ya vieron este tema, así que trataré de ser breve, pero al mismo tiempo explicado para que todo, incluso el que no sepa nada, entienda un poco. Lo primero, vamos a ir a nuestra página de estudio, que es TradingView. Vamos a tener una clase también explicando cómo funciona TradingView para los que nunca lo han usado. Esa es una página
que nos muestra los reportes de los diferentes brokers, es decir, ella hace las gráficas de mercado de acuerdo a los reportes que todos los brokers envían, los brokers que están asociados a ellas, y por lo menos y por lo tanto nos deja analizar en tiempo real los precios del mercado. Hoy voy a usar una página, o sea, yo voy a usar un indicador japonés como nuestro tablero. Lo dejé en blanco, borré las gráficas y vamos a empezar a escribir encima de este. Pero dentro de TradingView pueden analizar cualquier tipo de página, material y cualquier tipo de mercado. Bueno, empecemos. Clase del día de hoy. ADN del mercado. Me gusta llamarlo así. Ok, para entender el mercado, lo primero que tenemos que entender, en un segundo vamos a bajar un poquito más a la música. Here we go. Lo primero que tenemos que entender es que el mercado es un sistema cíclico. Es decir, tiene patrones que se repiten constantemente. Y esos patrones que se repiten constantemente nos permite a nosotros generar proyecciones. Porque si usted sabe dónde está y hacia dónde va, y eso se repite constantemente, pues usted fácilmente puede marcar un camino, ¿cierto? Por el cual ir y volver. El primero que en observar esto fue un estudioso de los mercados financieros llamado Wyckoff. Realmente su nombre se llamaba Richard D. Wyckoff. Y Wyckoff, al igual que nosotros, estudiaba las gráficas constantemente. Era un experto y fue un pionero en lo que fue el análisis de mercado desde el punto de vista técnico, análisis técnico de mercado. Y empezó a ver que muchas veces el mercado hacía los mismos movimientos antes de dar impulsos o dar retrocesos. Siempre daba ciertos movimientos. Entonces él empezó a registrarse estos movimientos y empezó a categorizar cada uno de estos movimientos hasta el punto que sacó una estructura o una estrategia de operativa que se llama estrategia de Wyckoff. La estrategia de Wyckoff no solamente categorizó los movimientos, que también explicó cuándo se repiten, cómo identificarlos, sino que también dio una estrategia que también la vamos a ver en una clase aparte, que es una clase totalmente dedicada a la estrategia de Wyckoff, pero en resumen es una clase en donde explicamos cuáles son las formas en las que él ve el mercado. Ahorita vamos a colocarlo acá en YouTube en un momentico, lo vamos a ver rapidito. Cómo determinaba él la posición del mercado, cómo seleccionaba la moneda que quería operar, cuál es la causa que hacía que se generara ciertos movimientos. Porque cuando ya conoces cómo se mueve el mercado y que es cíclico, y tú ya ves, tú entras y ves el mercado y está en determinada posición, tú puedes determinar qué fue lo que generó esa posición, ¿cierto? Y hacia dónde podría ir. Entonces, el ADN del mercado primero es un mercado cíclico. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar el nombre de Wyckoff porque esto va a ser la clase que vamos a ver más adelante. Para mí Wyckoff es importantísimo para entender la estructura del mercado, pero no completamente necesario, y es porque en un momento van a entender que aunque Wyckoff categorizó y nombró cada uno de los movimientos para poder entender y saber hacia dónde se movía el mercado, la verdad es que desde que usted entienda cómo se mueve el mercado, cuáles son las fases, no necesariamente tiene que ponerle nombres. Usted puede empezar a entender cómo se mueve el mercado sin tener que estar marcando los diferentes tipos de nombres que Wyckoff le dio a cada, uno de a cada una de las fases. Ok. Un mercado cíclico que se divide en tres fases. La primera va a ser la fase
Vamos a pensar que arrancamos de abajo y esa es una primera fase que se llama fase de acumulación. ¿Ok? Después viene una fase que es el impulso. Después viene otra fase que es la fase de distribución. Nuevamente impulso y por último el sistema vuelve a comenzar. Entonces, conociendo el mercado, sabemos que el mercado nuevamente es un mercado cíclico que consta de cuatro fases: una fase acumulativa, un impulso, una fase de distribución y otro impulso, y vuelve y comienza el sistema. Lo primero que hay que entender es que la fase de acumulación y distribución tiene como nombre común la consolidación. O sea, estas su nombre, solamente su nombre es similar cuando no se sabe la dirección del impulso, y es consolidación. ¿Ok? Se llama consolidación. Si el impulso es alcista, entonces es una fase de acumulación. Si el impulso es bajista, o si lo que se genera después es un impulso bajista, es distribución. Entonces, primero, si hace una consolidación y se genera un impulso alcista, entonces es una fase de acumulación con un impulso alcista. Si después se genera una consolidación que genera a su vez un impulso bajista, entonces es una distribución. El mercado se mueve siempre en esas tres fases en todas las temporalidades. Y si yo hiciera un dibujo de cómo se mueve el mercado, entendiendo eso que acabo de decirles, sería de esta manera. Entendamos como consolidación el punto donde el precio genera resistencias, lo que llaman vulgarmente, y voy a decir vulgarmente porque realmente no tiene, o sea, no es una forma, digamos, técnica de ver el mercado, pero cuando el precio genera pisos y techos, o soportes y resistencias, genera unas zonas que llaman zonas de acumulación. Esas zonas de acumulación se llaman consolidaciones. Esas consolidaciones generan a su vez un impulso, en este caso un impulso alcista. Nuevamente nos genera una consolidación, un impulso bajista, y vuelve y comienza el sistema. Otra vez una consolidación, un impulso alcista, y se repite nuevamente todo este cuadro a este lado, y así sucesivamente. Y repitamos lo que les dije. Estas zonas, general, o sea, cuando se habla del nombre de estas zonas sin conocer la dirección del mercado, se llaman consolidaciones.
Pero cuando las consolidaciones generan impulsos y en este caso esos impulsos son alcistas, ¿sí? Entonces pasan a llamarse acumulaciones. ¿Ok? Esa sería una acumulación, esta sería otra acumulación. Y cuando el impulso generado después de la consolidación es un impulso bajista, se llama distribución. Según Wyckoff, existen dos fases de acumulación. Está la acumulación tipo 1 y la acumulación tipo 2. Y está la distribución tipo 1 y la distribución tipo 2. De nuevo, no quiero centrarme mucho en hablar de Wyckoff el día de hoy. Eso va a ser en otra clase que vamos a tener. Pero quiero dejarles que existen dos tipos de patrones acumulativos y existen dos tipos de patrones distributivos, y que cuando reconocemos cómo son esos patrones internos podemos determinar si se va a generar un movimiento alcista o un movimiento bajista. Yo en mi parte uso el análisis de estructuras mayores para determinar la dirección del mercado, y sé que el movimiento tiene que generar esos patrones para hacer un movimiento orgánico. Y movimiento orgánico es el movimiento que nosotros buscamos para poder operar. Entonces, entendiendo cómo se mueve el mercado, ¿cierto? Y sus fases del mercado, entonces podemos saber en qué posición estamos del mercado para poder saber cuándo comprar o vender el mercado. Ahora, el mercado a su vez, esto es la parte interna del movimiento, qué es lo que hace el movimiento, ¿cierto? Pero el mercado generalmente se mueve, obviamente, tiene tres posiciones. Entonces, así como vimos acá cómo es la parte interna del mercado, sabemos que el mercado puede estar consolidado, que es cuando se mueve casi de manera horizontal, ¿sí? Tenemos tendencias alcistas del mercado y tenemos tendencias bajistas del mercado. ¿Ok? Entonces, imagínense que dentro de cada una de estas líneas se está generando pequeños movimientos iguales a este, pero con diferentes direcciones. Cuando la dirección parece plana, el mercado está consolidando. Cuando la dirección de estos patrones es un poco cada vez más alcista, como el que dibujé aquí, porque me está respetando el bajo anterior, entonces es una tendencia alcista. Y cuando cambia el patrón, cuando lo que hace es que me respeta los altos, pero hace bajos cada vez más bajos, entonces es una tendencia bajista. Entonces acá tenemos lo que serían las fases del mercado. Pero entonces se llaman las fases del movimiento. Ajá. Fases del movimiento, y esto se llama fases del mercado. Y lo que vamos a colocar aquí es, por ejemplo, consolidación. Aquí vamos a colocar tendencia alcista y tendencia bajista. Es importante ir teniendo como nosotros también vamos a ir teniendo como una sumatoria de información que al último nos va a ayudar a entender mucho mejor el mercado. ¿Ok? Como les dije hace poco, en una tendencia consolidada o en una fase del mercado de consolidación, el mercado usualmente se va a mover dentro de un rango. Ahora, eso también de clase de rangos es una que vamos a ver más adelante, pero en sí lo que quiere decir es que el precio se va a estar moviendo dentro de un área, no va a subir ni va a bajar, va a ver que baje un poquito, puede que suba un poquito, pero puede que baje mucho o que baje bastante. O sea, se va a estar rebotando siempre como entre la misma área, con subidas largas o cortas, pero siempre va a estar moviéndose entre la misma área. ¿Sí? Eso lo vamos a llamar la fase de consolidación del mercado. Esta fase recomiendo no operarla a aquellos que son nuevos. ¿Sí?
esta fase recomiendo no operar. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la fase de acumulación del mercado generalmente es una fase en donde, perdón, de consolidación del mercado, generalmente es una fase donde se acumula capital, donde mucha gente está entrando, como ve los rebotes, está entrando aquí en ventas y a su vez está entrando aquí en compras. Y todos ellos ponen su inversión en esos puntos, se llaman puntos de riesgo. Y el mercado deja que eso pase durante un determinado punto de tiempo porque necesita recoger capital, o sea, que entre más dinero al mercado, que haya más dinero en juego dentro del mercado. Inmediatamente se genera el dinero suficiente, va a haber un movimiento que corta tanto los compradores como los vendedores. Y después va a seguir en la dirección del mercado. Entonces yo por eso no recomiendo operar las consolidaciones, sobre todo a una persona que apenas está empezando. Primero tenemos la consolidación, pero después de que tengamos la consolidación siempre vamos a tener lo que nosotros llamamos los impulsos. Tenemos un impulso que es alcista y un impulso que es bajista. Una secuencia de impulsos alcistas pues generan una tendencia alcista y una secuencia de impulsos bajistas generan una tendencia bajista. Entonces determinamos que la, internamente cada impulso está generado por este movimiento, ¿sí? Por las fases del movimiento. Entonces, si pasamos acá y vamos a ver una tendencia alcista, o sea, una secuencia de impulsos alcistas, lo que veríamos sería un bajo, un alto, un bajo que respeta el bajo anterior y un nuevo alto. Y así sucesivamente se formaría una tendencia alcista. Yo lo dibujo de esta manera, sí, pero lo que ustedes deben tener claro, y yo les pongo por acá una cosa, vamos a recoger un poquito la letra. Lo dibujo así de esa manera, pero lo que ustedes deben tener presente, y de aquí viene el hecho de por qué es tan importante ver el mercado, es que dentro de cada uno de estos movimientos se cumplió este patrón de movimiento, esta fase de movimiento. Entonces, para que me entiendan, cada uno de estos movimientos alcistas, de tendencia alcista, hizo algo similar a esto. Solamente voy a repetir lo que dice arriba, aquí abajo de una manera un poco más explícita. Solamente lo voy a hacer aquí, no es que lo voy a estar repitiendo así todo el tiempo. Ok, esto es una tendencia alcista. Pero si nosotros viéramos, digamos, fuéramos más minuciosos a ver realmente la tendencia alcista, vamos a entender que dentro de la tendencia alcista usualmente pasa esto en otras temporalidades. Siempre va a haber una acumulación, siempre va a haber una distribución. Acumulación, distribución, acumulación, distribución, acumulación, distribución. Solo que en la tendencia alcista, esas acumulaciones siempre van a respetar los bajos anteriores, o sea, las acumulaciones van a ser cada vez más altas, ¿ok? Y las distribuciones van a estar más altas, porque es una tendencia alcista. Pero el precio se mueve por todas las fases del movimiento dentro de una tendencia. Algo que también deben tener presente, esto es la parte número uno de la tendencia alcista, cómo se mueve cada uno de los movimientos, es que existe algo que se llama fractalidad del mercado. Y la fractalidad del mercado lo que me quiere dar a entender recuerden que cada uno de estos movimientos hizo una acumulación y una distribución, ¿cierto? Porque no lo puedo dibujar dentro de una fractalidad de mercado, va a ser muy difícil dibujarlo, pero si ustedes tienen presente esto, en una fractalidad de mercado lo que quiere decir es que ustedes saben que el mercado se mueve, para ser alcista tiene que ser un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un nuevo impulso, ¿ok? Y esa es la tendencia alcista, ¿alright? Pero esa tendencia alcista, a su vez, fue conformada por tendencias alcistas y bajistas internas, es decir, dentro de este movimiento, aquí
hubo una tendencia alcista en una temporalidad más pequeña, ¿ok? Así. Y dentro de esta tendencia, dentro de este impulso bajista, una tendencia bajista en una temporalidad más pequeña. Alright. ¿Cierto? Y si yo llegara y ampliara más esta gráfica, pero sin que se me pierda, aquí, y la ampliara más, y llegara a una fractalidad más pequeña, porque no me deja moverlo hacia este lado. Ah, ya está. Porque estoy en el límite del tiempo de la gráfica, vale. Entonces aquí, si yo llegara y viera esto acá, incluso internamente dentro de esta hay otra pequeña tendencia alcista, en una temporalidad más pequeña. ¿Ok? Y si yo ampliara, aún así esa misma tendencia que hay interna, me tendría que encontrar con que hay otra tendencia interna más pequeña. Y así sucesivamente. Entre más baje, más tendencias voy a encontrar internamente que generan los impulsos de la tendencia superior. Entonces, ahora lo vamos a ver en la gráfica ya real. Vamos a ver cómo, por ejemplo, una tendencia de 1 minuto genera un movimiento de 15 minutos y cómo una tendencia de 15 minutos puede generar un movimiento de 2 horas o de 4 horas. Eso se llama fractalidad del mercado, que así como hace las fases de movimiento en un solo movimiento de una tendencia alcista, a su vez esas fases de movimiento las hacen temporalidades más pequeñas internamente, o sea, lo que genera los impulsos son microimpulsos, cada vez más pequeños. Si vamos a 15 segundos, generan una tendencia de 1 minuto. Si vamos a 1 minuto, generan una tendencia de 5 minutos. Si vamos a 5 minutos, generan una tendencia de 15 minutos y así sucesivamente. Y esto hay que tenerlo claro en nuestra mente, ¿ok? Porque aquí vienen dos cosas súper importantes. La primera, no se determina la dirección del mercado con las temporalidades pequeñas, ¿ok? Porque la temporalidad pequeña solamente está generando el impulso, pero no nos determina realmente cuál es la dirección del mercado. La dirección del mercado se determina con las temporalidades más altas. La segunda, pues que lo que tú ves en las temporalidades más altas va a primar sobre las temporalidades pequeñas. Si tú ves que hay una vela que tiene un movimiento demasiado fuerte en 1 hora, no creas que un movimiento bajista en 5 minutos va a cambiar esa vela, porque puede ser esto, vean. La vela grande, la fuerte, la grande es la temporalidad de 1 hora, ¿sí? 1 hora. Y tú la ves que está alcista, pero tú en 5 minutos ves que está bajista. Pero es que simplemente puede ser un pequeño retroceso dentro de la estructura interna de esa vela de 1 hora que está retrocediendo para después volver a seguir subiendo para continuar formando la vela de 1 hora. Y mucho menos vas a querer ver la temporalidad de 1 minuto, que es la parte interna de ese movimiento de 5 minutos. ¿Va? Entonces, en la fractalidad del mercado, las temporalidades mayores van a determinar mucho mayor la dirección, o sea, mucho más precisas la dirección del mercado que las temporalidades menores, y siempre se debe darle predominancia a las temporalidades mayores. Preguntas hasta el momento. Yo sé que les he dado mucha información que puede ser un poco como explosiva, no, como que los estrella, pero espero no haberles enredado mucho el mensaje. ¿Alguna pregunta, dudas o está claro hasta ahí algo? Listo, todo bien. Ok, entonces vimos el ADN del mercado, es un mercado cíclico, es un mercado, ese ciclo de mercado, una de las personas que mejor lo estudió se llama Richard Wyckoff. Vamos a ver una clase de Wyckoff más adelante, exclusiva solamente estudiar Wyckoff, ¿cierto? Pero en resumen, Wyckoff lo que vio es que el mercado tenía un movimiento cíclico que era el de fase de acumulación, impulso, fase de distribución, impulso, y que eso se repetía constantemente.
Y por eso al poder ver que eso se repetía constantemente, pudo entender que se podía ah, determinar o hacer proyecciones de cuál era la siguiente fase del movimiento, y a su vez si uno sabe cuál es la siguiente fase del movimiento, pues puede determinar eh, cuándo es buen momento de comprar y de vender. Eso es que se repite. Que las famosas fases de acumulación y fases de distribución tienen un nombre en común, que es la consolidación, que dentro de los movimientos, sean impulsos alcistas o bajistas, siempre va a haber una acumulación, un impulso, una distribución y nuevamente un impulso, lo que nosotros llamaríamos como en una tendencia alcista al movimiento más fuerte o al impulso más fuerte se llamaría impulso, ¿cierto? Y al movimiento más lento dentro de esa tendencia alcista se llamaría retroceso. Entonces todos los movimientos de una tendencia están conformados por impulsos y retrocesos. En este caso, este sería impulso, el más fuerte, y ese sería retroceso, retrenchment. Impulso y retroceso, que lo que genera dentro de esos impulsos y retrocesos obviamente tiene que cumplir esta fase de acumulación y distribución. Ahí está todo claro, que en la fractalidad del mercado vemos que los impulsos están formados por tendencias internas, o sea, ese es un impulso alcista, ya saben que internamente está formado por un impulso alcista en una temporalidad más pequeña, como lo vemos acá, y que a su vez si nosotros si bajáramos en otra temporalidad más pequeña, también internamente estos están conformados por otros impulsos, ¿sí? Entonces vamos a ver este sería por ejemplo la temporalidad de una hora, les dije. Esta azul de 5 minutos, y si llegara y marcara esto, es la de un minuto. Internamente o sea, se genera un mercado que se llama cíclico o fractal, que todo lo que pasa en temporalidades macro se repite internamente, ¿cierto? Ok. Eso dentro de un impulso alcista, que los mercados se mueven en impulsos alcistas y bajistas. Teníamos primero la consolidación del mercado y teníamos la tendencia alcista. Características importantísimas de una tendencia alcista. Las tendencias alcistas siempre respetan los bajos. Los bajos. Cuando usted esté viendo una tendencia alcista, siempre vea los bajos. Mientras el bajo se respete, va a ser alcista. Muchas veces pasa algo como esto. Va la tendencia alcista, respeta el bajo. Vamos otra vez en azul. Respeta el bajo, no me crea un alto, vuelve y respeta el bajo, me crea un alto más pequeño, vuelve y respeta el bajo, me crea un alto más grande. Por eso uno siempre debe mantener los ojos en los bajos, en una tendencia alcista, porque a veces pasa eso, no te crea el alto, te podría indicar que va a caer, pero desde que no te rompa el bajo, ella seguirá subiendo, porque puede que simplemente hay otras fases internas dentro de la acumulación y el sueño que llaman reacumulaciones o redistribuciones para capturar más liquidez. Desde que te respete el bajo, va a subir. El alto te puede dar alguna información, pero esa información no es concluyente hasta que no se rompan los bajos. Los bajos en una tendencia alcista, si se respetan, dan la continuidad de una tendencia alcista. ¿Va? En una tendencia bajista, pasemos ya a la parte contraria. ¿Qué pasaría en una tendencia bajista entonces? Una tendencia bajista, tenemos un alto, ¿sí? Tenemos un bajo ya más bajo, por eso es que es importante en las alcistas respetar los altos. Una tendencia bajista es cuando te rompe el bajo anterior, nuevamente un alto, nuevamente un bajo más bajo, nuevamente un alto, nuevamente un bajo más bajo.
Y en este caso ustedes lo que quieren ver es el respeto de los altos. Una tendencia bajista, el respeto de los altos. Siempre, desde que se cuide el alto, va a ser bajista. ¿Y por qué es importante eso ahí? Porque puede pasar exactamente lo mismo. Te respeta el alto, no te hace un bajo, vuelve y sube al alto, te respeta el alto y te crea un bajo. Entonces los bajos en una tendencia bajista son indiferentes, solamente te está diciendo el tamaño de los impulsos, pero los altos te dicen si hay continuidad en una tendencia bajista o no. Mientras se respeten los altos en una tendencia bajista, vamos a ser bajistas. También se conforman por impulsos y retrocesos. Recuerden que el impulso es el movimiento más fuerte en dirección de la tendencia, entonces este sería el impulso y este sería el retroceso. A diferencia de la tendencia alcista, el impulso es el que sube, el retroceso es el que baja. En una tendencia bajista, el impulso es el que baja y el retroceso es el que sube. ¿Okay? Siempre debemos tratar de operar los impulsos, más no los retrocesos. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero cuando usted tenga más práctica o tenga más experiencia. ¿Eso por qué? Porque cuando nosotros vemos una tendencia, como en este caso, por ejemplo, nosotros siempre vamos a determinar que el objetivo primordial del precio va a ser, en una tendencia bajista, crear un bajo nuevo, ¿cierto? Que mientras sea tendencia bajista, no me va a romper el alto, ¿ok? Entonces, si usted va en una tendencia bajista, acá me salgo un poquito de la clase, pero qué bueno que veamos esto de una vez. Si usted está en una tendencia bajista, este es el alto, este es el bajo, este es el alto, este es el bajo. Resulta que usted sabe que el precio, si va a seguir bajista, no te va a romper este alto o no te va a romper este. Entonces, como no te va a romper este alto, usted lo primero que hace es que te va a poner su límite de SL ahí. El SL de su operación va a ser el alto, porque usted sabe que si va a seguir siendo bajista, no te tiene por qué romper ese alto. Ese sería mi SL. Alright, que mi punto de entrada sería obviamente el 80% de lo que fue el retroceso del impulso anterior, o sea, más o menos acá sería mi entrada. Y que mi objetivo sería, por lo tanto, un impulso que sea más abajo que el bajo anterior, porque es bajista. Si este es el bajo, entonces yo lo que hago es que pongo un poquito más abajo, o por lo menos lo pongo en toda la punta del bajo anterior, porque sé que su objetivo es crear uno más abajo que ese. Entonces mi primer objetivo sería que por lo menos llegara al bajo igual. Ese sería mi TP, Take Profit. Y lo que haría el mercado nuevamente, como es una tendencia bajista, es obviamente coger un retrenchment o retroceso más o menos hacia el 88, es lo que nosotros siempre buscamos. Pam, activar nuestra entrada y empezar a moverse hacia nuestro TP, que obviamente es crear un bajo más bajo. ¿Ok? Entonces así determinamos el SL, la entrada, y el TP de la operación. Pero nuevamente voy a borrar esto, ¿cierto? Y lo que queremos ver nosotros es, pero ¿por qué operar los impulsos y no operar los retrocesos? Right. Porque los impulsos tienen un objetivo, crear bajos cada vez más bajos. Ese es el objetivo, crear bajos cada vez más bajos. Y usualmente lo hace. Mientras que el objetivo del retroceso del precio es balancear el precio. ¿Cierto? Como los impulsos caen tan fuerte, él tiene que devolverse un poquito como a balancear esa caída para continuar cayendo. ¿Ok? Como no dejar que el precio caiga muy fuerte es el hecho. Y los retrocesos, como su objetivo es balancear el precio, ellos con solo llegar al 50% del impulso anterior ya para ellos es suficiente. ¿Ok? Y pueden seguir cayendo. Ahí es donde, por ejemplo, no se nos activan las entradas en el 86. Pero a su vez, si usted viene montado acá y resulta que es que usted dijo que él tenía que subir hasta el 88 de FIBO, 86 de FIBO, para mitigar, digamos, una orden abierta acá, y usted se montó en esta compra, en el retroceso de un impulso bajista, usted no sabe si él va a querer subir hasta allá realmente. Porque como les digo, desde que llegue al 50% él ya podría caer. Y resulta que usted se monta en el retroceso y le da una muy buena entrada y se va en el retroceso, y él en cualquier punto decide devolver y romper el bajo, que eso sí es su objetivo real, romper el bajo. Y entonces usted, si no es una persona experimentada, le va a romper su SL y lo va a poner a perder dinero.
Por eso, por el hecho de que no sabemos a ciencia cierta cuál puede ser el objetivo del precio, o sea, no sabemos qué tan largo va a ser el retroceso, ¿sí? Es que uno no opera retrocesos, porque el retroceso puede ser cortico, puede ser profundo, puede ser no tan profundo, puede ser a la mitad, puede ser acá nada más al 10%. Mientras que los impulsos siempre sabemos que el objetivo es crear un nuevo bajo en una tendencia bajista. Por lo tanto, sí sabemos qué tanto puede ser el movimiento del impulso, más no qué tanto puede ser el movimiento del retroceso. Por eso operamos los impulsos o recomendamos operar los impulsos, no los retrocesos. Volvamos entonces a la estructura de mercado, vamos en una tendencia alcista y bajista. Alcista se respetan los bajos, alcista se respetan los altos. Entonces me dirán, ok, entiendo esa parte, ¿cierto? Pero resulta que en una tendencia alcista hay cambios de tendencia, porque vamos alcista, pero cuando pasó de impulso a retroceso tuvo que haber un cambio de tendencia interno de ir alcista a ser bajista por un momento, ¿ok? Y lo mismo pasa aquí, vamos bajistas, pero internamente por un momento el precio estuvo alcista, cambio de tendencia bajista, eso es tendencia alcista, tendencia bajista internamente, porque recuerden que la fractalidad del mercado nos dice que internamente se dan estos movimientos. Y lo que les podría decir es que exactamente eso es lo que a nosotros nos interesa que pase dentro de las fractalidades, porque nosotros operamos la mejor zona de operar son los bordes de los cambios de movimiento, es decir, las mejores zonas para tomar ventas en una tendencia alcista son estos puntos, ¿sí? Y las mejores zonas para tomar compras en una tendencia alcista son estos puntos. Los puntos en donde el precio pasó de ese cambio de tendencia interna, donde pasó de un movimiento alcista a un movimiento bajista. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, porque mi SL está determinado en una tendencia bajista de que no me rompe el alto. Como no me rompe el alto, yo puedo asegurarme que si yo me pongo aquí con un SL mucho más pequeño, si mi precio llega a esta área, voy a estar seguro de que si él va a continuar con la tendencia, nunca tiene por qué tocarme mi SL, porque va a continuar con la tendencia. Entonces, esa es la primera zona, es un punto más seguro de operar, por la primera razón. La segunda razón es porque si tú tomas donde se genera el cambio de movimiento, pero sabes que la trayectoria de ese movimiento es la continuidad de una tendencia, digamos, bajista en una temporada más alta, vas a poder tener unos porcentajes de beneficio mucho más largos, porque estás operando el impulso, que es mucho más largo que el retroceso. Pero entonces, de acuerdo a la estructura, ¿cómo operaríamos esos cambios de tendencia? Entonces vamos a abrir por acá una parte que esté más limpia, porque por allá no me está dejando dibujar. Y vamos a ver lo que pasa internamente cuando un precio pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Entonces, empecemos. Vamos en una tendencia alcista. Ya sabemos que según Wyckoff y según el análisis cíclico del mercado, lo primero que va a pasar es una acumulación. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Una fase de consolidación que como genera un impulso alcista, entonces es una acumulación. Y después vemos todo este movimiento a la alza que se llama un impulso alcista. Este impulso alcista también se puede llamar como el movimiento de, de imbalance, ¿sí? Ahora les voy a explicar este otro nombre de este movimiento, o el movimiento que rompe la estructura a la alza, ¿sí? Y aquí veríamos nuevamente una pequeña acumulación, que en este caso ya sabemos que se va a convertir en distribución porque va a generar un impulso bajista. Que va a llegar a un punto donde me respeta la acumulación del pasado o el bajo del pasado y vuelve y empieza a generarme una pequeña acumulación para volver a comenzar con un impulso alcista. Entonces acá estamos viendo como
con una lupa lo que pasa internamente dentro de una tendencia alcista. De ese bajo alto me respeta el bajo, un nuevo alto. Eso es lo que pasa internamente. Pero lo que ustedes tienen que ver aquí es que dentro de las fases del mercado, el precio va a generar algo que se llaman rangos, que eso es una clase que vamos a ver mañana incluso, pero que va determinado por el bajo y el alto de la operación. En una tendencia alcista, ustedes saben que siempre va a ser alcista cuando se respeten los bajos. Entonces tenemos un bajo más alto, un bajo más alto, un bajo más alto y un bajo más alto. ¿Qué determina el bajo? La creación de un nuevo alto. Entonces este alto, digamos, o este, era mucho más alto que este, por lo tanto este era el bajo de esta operación. Este alto era más alto que el anterior, por ejemplo este era el bajo de esta operación. Y este alto, ¿cierto? Era más alto que este anterior, por lo tanto este era el bajo de este de acá. Este alto es el más alto que el anterior, por lo tanto este es el bajo de aquí. Este alto es más alto que el anterior, entonces es el bajo de acá. Y este alto es más alto que este anterior, ese es el bajo. Mientras me respeten los bajos, somos alcistas. Pero algo que nosotros vemos y que el precio hace siempre antes de cambiar de tendencia es primero generar una pequeña acumulación o creación de altos cada vez más pequeños y bajos cada vez más pequeños para después generar algo que nosotros llamamos BOS en inglés, que va a ser esta línea que pasa del último bajo y lo rompe, y en español se llama quiebre de estructura, BOS o quiebre de estructura. Cuando se da el BOS o quiebre de estructura, que es la línea roja, lo que quiere decir es que el movimiento consecuente después de crear un nuevo alto, porque miren que aquí me creó un nuevo alto, acá arriba me creó un nuevo alto, acá tenemos un nuevo alto, por lo tanto este era el nuevo bajo, pero el movimiento creado después de crear un nuevo alto me rompe mi bajo anterior, que es este, que tengo acá, y por eso la línea roja está ahí, me rompe mi bajo anterior. Y al quebrarme el bajo, ya me está dando una indicación de que el precio quiere caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, siempre va a ser alcista mientras me respete los altos, los bajos altos, ¿cierto? Cada vez bajos, cada vez más altos. Pero cuando un movimiento me rompe el bajo, el último bajo o el bajo anterior, ya me está dando a entender que el precio va a cambiar en dirección. Ahí es cuando entonces el precio vuelve y sube, me respeta mi alto anterior y cambió. Recuerden que cuando estamos en una tendencia bajista, lo que debemos tener presente es que respete los altos. Entonces, me respetó el alto anterior, ya me creó entonces un bajo más bajo, un alto más bajo, a su vez un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un alto bajo más bajo. Y cambiamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Entonces, ¿cómo entraríamos nosotros en el mercado en esta zona? Si yo veo esto y yo veo mi tendencia alcista, vamos a borrar un poco todo eso para que me entiendan acá. Si yo veo esto y veo una tendencia que es alcista, yo voy a estar marcando cada vez mis bajos hasta esperar que en cualquier momento, como aquí, se cree lo que nosotros llamamos el quiebre de estructura. Entonces marco mis bajos, marco mis bajos, marco mis bajos, marco mis bajos y mis altos, y voy marcando mis bajos, mis altos y sigo esperando hasta que ¡pum! Pasa el famoso quiebre de estructura, el BOS. Quiebre de estructura o BOS porque en inglés es Break of Structure. Inmediatamente me pasa mi box, yo ya tengo entonces claro que si él me hizo un quiebre de estructura me va a respetar mi alto, ¿cierto? Y entonces aquí ¿qué hago? Aquí yo llego y planteo entonces, y voy a ponerle acá otro color, esto como mi SL, la zona que nosotros llamaremos zona de captura de liquidez, que es donde generalmente el precio siempre viene a retroceder, sería mi entrada.
Y el bajo anterior, que en este caso sería el bajo que quebró, si este fue el que quebró y este es el retroceso, entonces este bajo que tengo aquí, el nuevo bajo, va a ser mi objetivo, mi take profit. Y así marcaríamos lo que sería una entrada diseñada. Esperamos el cambio de estructura de alcista a bajista. Apenas nos dé el quiebre de estructura, marcamos la zona de posible retroceso, ponemos nuestra entrada con el SL en el alto, porque ya sabemos que si quebró por debajo lo más probable es que me respete el alto. Y inmediatamente entonces ponemos como TP el bajo de donde nació el retroceso, porque sabemos que su objetivo primordial, si va a ser una tendencia bajista, va a ser quebrar ese bajo. Y así como lo hicimos en una tendencia bajista, ¿sí? O sea, de un cambio de tendencia bajista, perdón, de un cambio de tendencia alcista a bajista, también podríamos determinarlo de una tendencia bajista a alcista. Pero de nuevo, yo recomiendo, sobre todo a los que están comenzando, que operen siempre los impulsos. Primero los impulsos, después pueden operar los retrocesos. Pero veamos el ejemplo, ¿cómo entraríamos entonces aquí si estamos pasando de una tendencia bajista, venimos en esa venta? Uy, ¿qué te hiciste? Acá. Venimos en esta venta que nos montamos acá y vamos en una tendencia bajista. Entonces lo que nosotros sabemos es que mientras que sea bajista siempre debe respetar los altos, respeta los altos. Que la forma en la que se crea un alto es creando un bajo nuevo. Entonces vamos a dibujar por acá. Bajo nuevo, alto. 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 Aquí no hay ningún bajo nuevo, por lo tanto este es el alto. Entonces hay un movimiento que me crea un bajo nuevo, un alto y ¡pum! Quiebre de estructura. Voz. Entonces después de que me genera quiebre de estructura, marcamos áreas de posible retroceso de mitigación o áreas de posible entrada, ¿ok? Determinamos cuál va a ser el SL. Si aquí hubo un quiebre de estructura, quiere decir que me va a respetar el bajo. Pongo mi SL aquí, ese sería mi SL. Pongo mi punto de entrada en la zona de posible mitigación, que sería la zona, esto llamamos zona de captura de liquidez, después van a entender un poco más por qué se llama así. Ah, qué bonito. Listo. Y que como TP, si este movimiento me generó este alto, sabemos que por lo menos tiene que llegar a romper ese alto como TP. Y así me voy ya en la tendencia, en la nueva tendencia alcista hacia, en este caso, por ejemplo, como respetó, ya vemos la fractalidad del mercado, como me respetó este bajo que hizo aquí, me respetó este anterior, lo más probable es que este movimiento alcista vaya incluso como mínimo, o sea, el primer TP sería obviamente en esta entrada interna, sería este, pero como estamos viendo que esta entrada interna se dio en una entrada más grande, una fatalidad más grande, sabemos que por lo menos tiene que llegar a este alto. Entonces mi TP de una entrada aquí pequeñita es que por lo menos llegue hasta acá. Sería lo que nosotros llamaríamos como TP2 o TP. De la fractalidad más grande, obviamente. ¡Wow! ¡Qué cantidad de dibujos! Vamos a ver esto en un ejemplo, en una gráfica real. Y con eso terminaríamos nuestra primera clase del día de hoy para pasar al Zoom de trading en vivo, donde los que quieran ir bienvenidos, buscamos entradas en vivo y en directo en la apertura de mercado de Nueva York. Entonces ya tenemos esto por un lado. Vamos a ver ya las flechitas. Aquí ya no son flechitas sino velas. Y ya no tiene color azul, sino que hay velas blancas y negras. Pero vamos a buscar un ejemplo de un cambio de tendencia. Vamos a buscar como por ejemplo aquí, si lo vemos así, venía en una tendencia bajista y pasó a una tendencia alcista.
que si lo recojo, incluso esa tendencia alcista está, bueno, hasta ahí, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el mejor punto de entrada va a ser cuando cambie la tendencia. Entonces lo que nosotros buscamos, y vamos a colocarlo en 4 horas para que se vea más claro, pues uno lo busca obviamente en temporalidades pequeñas, pero así lo que yo quiero, ahí tengo marcada mi tendencia bajista y una tendencia alcista, pero vean lo que pasó acá. Si yo ya corro esto aquí internamente, vamos a ver lo que fue la fractalidad del mercado. Entonces vemos, por ejemplo, este es un alto, un bajo, un alto. Aquí no me creó un bajo, entonces no puedo nombrar eso como un bajo. Aquí sí, sí. Entonces ahora sí hay un alto nuevo, ¿cierto? Alto, bajo. El alto sería este. No, es este. Alright, va. Estos no me crearon bajos nuevos, sino hasta aquí, aquí, aquí. Ahí todo está perfectamente. Acá había mucha liquidez, por eso es normal que suba hasta allá, no hasta acá. Acá, pam, pam, pam. Listo. Es una tendencia alcista. Esto lo vamos a marcar nuevamente porque aquí hubo una redistribución. Por eso no casi era difícil ver el alto ahí arriba acá. No sé. Va. Que me está haciendo cada vez bajos, altos más bajos y bajos cada vez más bajos. Y sabemos que para que él respete la estructura debe respetarme el alto porque para que continúe siendo bajista debe siempre respetar el alto. Y vemos acá, internamente, cuando él llegó a este punto, que bajó hasta aquí, él empezó a hacerme una fase de acumulación, creándome altos cada vez más bajos, pero más cerca, más juntos unos a otros. Entonces tenemos un alto, un bajo, que este es el bajo anterior, un nuevo alto, un nuevo bajo, un nuevo alto, y ya no me hizo un bajo nuevo, sino que se quedó ahí. Entonces tenemos que este que está anterior, como este es el bajo más bajo, este es el alto. Entonces acá se queda acumulando un ratico, hasta que ¡pum! Rompe la estructura. Acá hizo el break of structure, o quiebre de estructura. Me quito este candadito que es el que me está perjudicando. Quiebre de estructura. Por lo tanto marcaríamos esta zona como zona de mitigación, porque acá fue donde se quebró el bajo. Aquí fue donde se quebró el alto anterior, perdón, acá fue donde se quebró el alto anterior. La vela que quebró el alto anterior fue este movimiento alcista. Y yo diría, bueno, aquí ya me está diciendo que quiere cambiar de tendencia. Entonces mi SL lo voy a poner obviamente en la vela más baja, que sería mi SL. Yo tenía uno, bueno, pongámosle, yo tenía uno por ahí escrito que se llamaba SL. Que mi zona de entrada va a ser el área donde la vela más baja o la vela antes del quiebre hacia la alza. Entonces mi zona de entrada va a ser esa vela. Ajá. Marco como esa entrada y que mi TP, si tomo una temporalidad interna, mi TP internamente es que me genere un primer TP sería que me generara un alto por encima de este. Ese sería mi TP1. Pero como a pesar de que yo estoy entrando acá internamente, yo estoy viendo es esta tendencia bajista. Esta tendencia bajista que comenzó por acá arriba, ¿cierto? Entonces mínimamente mi TP2, mínimamente es que quiebre el bajo más grande anterior, que es este, y mi objetivo a largo plazo es que quiebre incluso la tendencia, ¿dónde comenzó esta caída? Entonces, esa caída comenzó aquí, vean, acá aquí iba alcista y pasó a ser bajista, o sea que esa caída comenzó acá. Entonces mi TP3 sería que en algún momento el precio llegue acá atrás. Si nosotros vemos así, y hubiéramos entrado ahí, al TP1 nos hubiera dado casi un 1 a 3, al TP2 nos hubiera dado 7 veces más y al TP3 nos daría 20 veces más nuestro riesgo. ¿Y cómo fue la entrada? ¿Apliqué trading institucional? No del todo, apliqué estructura de mercado.
esperé los cambios de estructura, apenas me dio el cambio de estructura, me monté en el retroceso hacia la nueva tendencia y me fui con la nueva tendencia. Chao. Y así como cojo compras, cojo ventas. ¿Cómo? Marcando bien cuáles son los altos y los bajos, esperando los quiebres de estructura y tomándome, entendiendo y teniendo claro que antes de un cambio de tendencia va a haber un patrón acumulativo, que hay una acumulación en diagonal que generó bajos cada vez más bajos, pero con altos cada vez más cerquita, más pegaditos, para después por fin quebrarlos. ¿Ok? Y siempre, vean que siempre antes de un movimiento, no importa en qué temporalidad, hay una pequeña acumulación. Hay una pequeña acumulación. Yo les bajo temporalidades internamente y van a ver que, por ejemplo, aquí tuvo que acumular antes de caer. Aquí tuvo que acumular antes de caer. Y aquí abajo tuvo que acumular antes de subir. Y aquí abajo tuvo que acumular antes de subir. Internamente, eso que acabo de mostrarles en temporalidad de 4 horas y 1 hora, pasa también en temporalidades de 5 minutos y 1 minuto. Pero hay que tener claro de mi ubicación espacial, dónde estoy, hacia dónde voy y cómo funciona el mercado, cómo entender un quiebre de estructura, cómo entender cuál es un alto y cómo entender cómo es un bajo. Pero solamente con entender cómo se mueve ese ADN del mercado es que van a entender los lugares y las posiciones para, o sea, de dónde va a ser las mejores formas y dónde va a ser el mejor lugar con menos riesgo para operar. Esa es una materia que una clase que normalmente me gasto más de 2 horas explicándola porque soy más explícito en cada una de estas fases y estos movimientos. Pero quería darles esta pequeña introducción como primera clase, no los quiero bombardear de tanta información, porque para mí esta es la clase que más importante, pero incluso es la clase que vamos a estar recordando cada vez que nos conectemos, porque de nuevo, todo el mercado se mueve cíclicamente, todo el mercado hace estos movimientos de manera repetitiva y por lo tanto cada vez que analicemos el mercado vamos a estar hablando de esto, cada vez que abramos el mercado vamos a estar hablando de esto. Solo que es importante que usted empiece a entrenar su imaginación para poder entender cómo se mueven los mercados financieros. Preguntas, dudas. Si no, muchachos, dejamos ahí por ahora. Tengo que mandar un nuevo link a la sala de operativa en vivo. Y mañana lo que vamos a hacer es seguir profundizando este tema, saber cómo marcar los rangos operativos para poder saber cuándo hay un quiebre de estructura, cuándo hay un rango y cuándo hay una distribución o una redistribución o cuándo hay una acumulación y poder tener más claro cuándo hay realmente un quiebre y cuándo no hay un quiebre de estructura. Entonces esa sería la clase de mañana que suma muchísimo antes de ver nuestro tema de estrategia. No sé, vamos a ver el chat por aquí, todo muy claro, todo muy claro, todo muy claro, todo muy bien, ok, perfecto muchachos, entonces quedamos así. Mañana nuevamente, bueno, les confirmo si lo hago mañana o lo hago el miércoles, o les confirmo esta tarde para la próxima clase. Esta clase va a quedar grabada, así que la pueden ver más adelante, la voy a montar en el canal de YouTube para que la vean. Recuerden que estas clases son de uso solamente para el equipo, no se pueden compartir, solamente es para los que estamos dentro del equipo de Sniper Squad y, y solamente la vamos a tener por durante un determinado periodo de tiempo en la plataforma de YouTube. Entonces así quedamos, nos vemos, tengan excelente día. Los que quieran seguir conectados les mando el link por el canal de Challenge, por ahí se pueden conectar. Un abrazo, se me cuidan.